el mundo nos está enseñando cómo el irrespeto a la naturaleza se expresa de múltiples formas y esta es una de ellas. Estamos viviendo un mundo diferente, mi querido doctor Fernando Sacoto, especialista en salud pública, presidente de la Sociedad Ecuatoriana, pues también de salud pública. Mi querido doctor, vivimos un mundo diferente. ¿Usted lo había vivido antes? ¿Una cosa así? Buenas tardes, Mariela. No, de ninguna manera. Realmente esto es desconocido para la humanidad, en realidad, inclusive también para nosotros como profesionales de salud pública, si bien ha habido antecedentes de algunas epidemias, por ejemplo, el cólera mismo, otro tipo de epidemias, pero nada como lo que estamos viviendo ahora, que es una pandemia, además que no termina y nos tiene en permanente zozobra, lamentablemente, pero bueno, con eso hay que vivir. Ayer cuando ya tuve que cancelar todo, me mandó pues a alguien muy querido pues de la agencia de viajes, me dice que es como una serie de Netflix, esta pandemia. No se sabe en qué momento alargan a la serie. Entonces realmente es así, no se sabe en qué momento se alarga, realmente si tienes que cancelar algo, si tienes que trabajar desde otro lado, ahorita nosotros estamos en cuarentena en mi casa, o sea, realmente son diferentes aspectos, pero uno tiene que aprender a manejarse a nivel familiar, ¿no? Bueno, yo creo que como se anticipaba en realidad, este virus vino para quedarse, como otros virus que son parte ya de nuestra actividad cotidiana, lamentablemente. También hay que decirlo, no está lejos una nueva manifestación semejante. Se advierte que una nueva pandemia estará muy pronto, básicamente porque las condiciones que han determinado la aparición de este tipo de fenómenos, pues lamentablemente se siguen manteniendo. Hay problemas en la afectación de ecosistemas en la naturaleza y eso está afectando y lastimosamente, pues las predicciones que se realizaron se están cumpliendo. Cuénteme que de qué pandemia nueva estamos hablando, no me asuste, porque ya... Eh, no, mire, bueno, hay que decirlo, esta pandemia ya estuvo anunciada con muchísimo detalle ¿Cuándo? ¿Cuándo hace estuvo? mucho tiempo. No, ¿Hace bueno, cuánto? en el 2015 y desde el 2015 y en el 2018 también se conformó una comisión de altísimo nivel de científicos Ujú. que yo recuerdo entonces se decía no se discute que va a presentarse, lo que se discute es cuándo se va a presentar. Lamentablemente, la salud pública no tiene no ha sido motivo de preocupación y de realmente implementar políticas sólidas en el mundo mismo, y Ujú. eso ha determinado esto. Es decir, de hecho, mire, mismo personas tan influyentes como Bill Gates anunciaron ya que esto se iba a dar, de tal forma que esto era una crónica de un Una suceso muerte, anunciado que claro, vino, sí. y así como hay otros que sin especificar también indican que toda una serie de fenómenos pues posibilitan, y por eso el mundo tiene que estar preparado y tiene que aprender esta lección. Claro, así es, doctor. Cuando se hablaba en 2015 de una pandemia, o sea, siempre se ha hablado en verdad de un virus, de una bacteria, hay películas en relación a eso, siempre como que la humanidad está amenazada de esto, o sea, no es nuevo que estamos amenazados, pero de que tenían idea de por dónde iba a venir el zarpazo, tenían idea por dónde iba a venir el golpe, que tenía que ver con los coronavirus, que tenía que ver Sí, con algo de los animales, la sí, mutación de virus de animal a humano. sí, ¿Sabían sí. algo más? Sí, habían estudios muy pormenorizados, sobre todo de la Ujú. influencia de estos virus que estaban eh, alojados, digamos, en murciélagos, por ejemplo, Ya. estaban bastante bien estudiados y cómo podía en un momento cambiar. Claro, habían factores como en el caso de China, en donde confluyen una serie de fenómenos. Por ejemplo, también esta eh, cultura gastronómica exótica también fue parte de esa dificultad, ligado a que para que haya ese consumo de animales silvestres que no corresponden a una cadena, digamos, de relación con el ser humano, habían factores de deforestación, por ejemplo, que alteraban aquellos ecosistemas, y al alterar, pues el virus buscaba dónde poder Para instalarse para poder seguir poder sobrevivir. sobreviviendo.
Claro, y encontró a los humanos que estamos perfectos porque somos 7.000 millones, pues, ¿no? Pues sí. Increíble. Claro, siempre hay más, siempre pues hay más humanos que animales, ¿no? Porque realmente si nos ponemos a ver, cada día hay esta caza indiscriminada de animales y nosotros estamos tomando posesión de sus territorios y entonces el humano sigue creciendo, creciendo, creciendo y los animales siendo extinguiéndose, ¿no? Sí, Esa es la realidad. pero al hacerlo, al alterar ese hábitat, también las especies pues buscan la manera de sobrevivir. Claro, el Y al círculo de la hacerlo, vida se pierde, ¿no? El círculo de la vida se pierde y así es. entonces. Pero usted sabe que el otro día leí un artículo de la BBC de Londres que decía que no es tan probable que haya sido el murciélago el que haya tenido el coronavirus, porque los murciélagos son responsables, así como estoy siendo responsable yo en este momento de no salir de la casa por una persona que tiene, como una sobrina mía que está con coronavirus. Por lo menos eso dice la prueba, porque una le salió positiva, otra negativa. Bueno, la verdad es que yo no sé. Pero en todo caso, lo que le quiero decir es que los murciélagos, cuando se sienten enfermos, se aíslan de la manada. No sé si se dice manada con los murciélagos, pero se aíslan del grupo, como para curarse o morir solos. Pero ellos no son de los que contagian Claro. porque quieren preservar la vida de su círculo familiar, por decirlo de alguna manera. Entonces, me pareció muy interesante. Primero, la fuente es una fuente investigativa que tiene obviamente gran capacidad de investigar animales a través de todos sus programas, ¿no? Entonces, no es de una especulación, era de la BBC. Entonces, me pareció interesante, así que todavía queda, y ellos añadían algo. Se dice que fue supuestamente un científico que se adentró a pues conocer más del coronavirus en China y que luego fue el que propagó el virus. Entonces, realmente lo de los animales y lo que pasó con el coronavirus no es tan cierto. ¿Usted qué información tiene sobre eso? Bueno, nuevamente, todas las especies tratan de protegerse sin duda alguna. Ahora, Exacto. en el caso de este nuevo coronavirus, lo que se ha documentado, también hay dificultades, inclusive yo diría sociopolíticas, de que pueda haber una comprobación efectiva, pero efectivamente de murciélago, aparentemente lo que pasaba es al pangolín, que es un mamífero que es de consumo muy apetecido en China y que Exótico. exótico, efectivamente, y entonces al buscar esa carne de pangolín es lo que se produjo esta mutación ya para pasar a la especie humana. Estas son zoonosis, ahí en el mundo hay muchas de estas zoonosis que pasan en definitiva de animales a los humanos y bueno, hasta ahora esa es la tesis que está más desarrollada. Sí es verdad que hay estudios que han determinado el factor o la importancia de profundizar en el análisis de los murciélagos como posibles vectores, no directamente, pero sí indirectamente a través de otros animales que puedan finalmente ponerse en contacto con el ser humano. Y esa es al menos de las tesis más conocidas ahora mismo. La OMS fue a China, tampoco es que tuvo todas las facilidades del caso, Claro. y se juegan tantos intereses y tantos factores sociopolíticos que resulta muy difícil pronunciarse así de manera absoluta. Claro, claro, pero sí se están haciendo investigaciones al respecto, ¿no? Doctor, y la primera, digamos que la primera enfermedad en mutar al saltar a los hombres, a la especie humana, fue el VIH a través de la zoofilia entre humanos y monos en África. Fue el primer caso conocido pues, de mutación Es, de un virus en sí, los bueno, quizás no el primero, pero sí uno de los más conocidos y que, bueno, fue un fenómeno mundial en el que cientos de miles de personas pues se contagiaron y nuevamente la tesis más socorrida es que se produjo esta zoonosis, esta transmisión desde los monos, desde esta especie hacia las personas. Entonces, claro, esto por fue un relaciones impacto sexuales, ¿no? mundial. Entre el ¿Sí? hombre y el mono, ¿no?
No exactamente en ese sentido, sino más bien por este mecanismo de transmisión que hay en virtud de que determinados factores determinan el contacto que permita en este caso, y luego naturalmente se transmite por vía sexual fundamentalmente, entre otros mecanismos de transmisión. Claro, pero todavía todo esto no lo pueden decir o no se habla abiertamente, doctor. Por lo menos digamos que Ah, no. Lo, es lo del difícil, mono, lo del mono y cómo fue la zoonosis, sí, nadie lo tiene claro. es Porque la teoría difícil que de alguien siempre se, había sido esto de la zoofilia. claro, Pero usted es dice, no, difícil que alguien se pronuncie categóricamente al respecto, exacto. pero Un finalmente tema lo tabú. que no hay duda es cómo esta interacción entre el hombre, los animales y la naturaleza, que en condiciones armónicas no debería generar este tipo de manifestaciones, al verse alterada, y yo creo que ese es un aspecto fundamental, ¿no? El mundo nos está enseñando cómo el irrespeto a la naturaleza se expresa de múltiples formas y esta es una de ellas y el mundo tendría que aprender de estas lecciones para no seguir teniendo otras manifestaciones semejantes. Pero también hay con animales domésticos. El síndrome, por ejemplo, de las vacas locas. Uh Eso -huh. fue, las vacas no pueden ser más domésticas dentro de la hacienda, Uh ¿no? O -huh. sea, no estamos, no estamos, bueno, tal vez le hemos quitado territorio de alguna manera, pero también hay con animales domésticos el tema de la zoonosis, de la transmisión Sí, de animales y no siempre con una vía sexual, digamos. sí, sí, Porque sí. yo creo que los camellos también fue algo así parecido, el MERS, el famoso MERS del principio del 2000, ¿no? Sí, Que también hubo sí. esa mutación, esta Mm, transmisión de los mm. camellos al hombre. Sí, mire, la gripe aviar y la gripe porcina están Eso, relacionadas con, con aves de consumo humano y también con los cerdos, de tal manera que cotidiano, y es, cotidiano. todo esto es parte de eso, si usted tiene también procesos de producción a nivel escala grandísimos, con una serie de factores y de interacciones, pues eso es parte de este Claro. equilibrio natural que lamentablemente por Equilibrio influencia del natural, hombre se está perdiendo. Este equilibrio, equi- ya, que se está perdiendo para usted. Sí, 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 que está perdiéndose, que estamos viendo todos los días cómo hay expresiones del cambio climático, estamos viendo expresiones de cómo la naturaleza se está revelando frente a tanta maltrato que ha existido. Ujú. Entonces, y eso tiene múltiples manifestaciones, ¿no? En cambio climático no puede ser más evidente todo lo que está pasando, con carácter de catastrófico, realmente. Ya, ok. Y también, bueno, estas pandemias también tienen relación con ello, creo que no hay duda y toca Claro. en definitiva asumirlo y enfrentarlo. Okay. ¿Cómo está, doctor, cómo está la salud pública en el Ecuador? Estamos teniendo realmente récords de vacunación, casi 300.000 personas, casi 300.000 personas el día de ayer, hubo otro récord de vacunación, porque ya tenemos todas las vacunas también, porque la gente, yo creo que todos estamos empujando hacia un mismo fin, ¿no? Que es vacunación, 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 más allá de las personas que no quieren vacunarse, que para mí me parece una irresponsabilidad, lo digo a criterio propio, pero me parece una irresponsabilidad pensar en lo que puede pasar y no pensar en el corto y mediano plazo de que necesitamos estar vacunados por el bien de la humanidad. No, en efecto, a ver, la salud pública históricamente en el Ecuador Uh -huh. no se ha situado en el nivel de prioridad política, sanitaria, social. Eso hay que decirlo con claridad. Ahora, naturalmente que este gobierno, el ministerio, en el poco tiempo que está, sin duda alguna que lo ha hecho de mejor forma que el anterior. Ahora, para ser justos también, el anterior gobierno realmente fracasó estrepitosamente, es decir, la vara estaba bien bajita, cualquier cosa que haga iba a ser mejor. No quiero demeritar lo que se está haciendo, yo creo que se está haciendo un buen esfuerzo, se está organizando, pero estamos lejos de tener los estándares de salud pública, porque no se pueden mejorar las cosas de la noche a la mañana, ni en un par de meses, pero sí es un llamado a que en el marco de este reconocimiento de que se están tomando medidas acertadas, de que se aborden otro tipo de aspectos estructurales para que la salud pública realmente tenga la fortaleza que debe tenerse, insisto, frente a pandemias conocidas,
frente a anteriores y frente a potenciales nuevas que algún momento es posible que exista, que se anuncian, y por tanto es preciso, la lección aprendida es que hay que fortalecer la salud pública en el Ecuador. No hay duda, no hay duda. Y yo creo que ese va a ser un mensaje para este gobierno lo tiene clarísimo, pero para los próximos gobiernos, de que realmente la salud pública no hay cómo dejarla botada. Porque definitivamente los gobiernos después de la democracia han tenido como sus caballos de batalla, ¿no? O sea, hay quienes se han dedicado a la educación, como fue Rodrigo Borja, bueno, a Sixto Durán Ballén le tocó la guerra del CENEPA, que fue terrible también, pues, pero León Febres Cordero sí, con su esposa de ese momento, Eugenia de Febres Cordero, sí hizo la vacunación masiva, que ella sí se dedicó a través del INFA a ello. O sea, los diferentes gobiernos han tenido caballos de batalla diferentes de lucha, pero hace tiempo, desde el 85, con Eugenia de Febres Cordero, que no se veía que volvían de lleno a la salud pública, como es ahora, ¿no? Claro, a ver, una política de salud permanente, estable, tiene que orientarse, yo diría, a dos grandes aspectos. El primero, tener todo este concepto preventivo y de promoción de la salud, es decir, luchar porque Ecuador sea un país saludable. Eso implica una serie de medidas. Y feliz. Bueno, parte de la felicidad de los países, Doc. Bueno, pero es que parte de la salud es este componente de es que están íntimamente ligados. Absolutamente. Sin felicidad no hay salud y sin salud no hay felicidad. Absolutamente. Sí, absolutamente. Es así, por eso es tan importante. El componente de salud mental, el componente de realización personal, familiar, comunitaria, pero por supuesto que es parte de la salud y hay que entender la salud en una dimensión más amplia. Pero junto con este tema de salud holística, digamos, también hay que disponer de una red de servicios que permita que todas las personas, ¿no es cierto?, naturalmente con las desigualdades que siempre existen y que van a existir, pero que tienen que reducirse, porque no pueden haber estas grandes desigualdades en materia de salud, que las personas tengan acceso a servicio oportuno, de calidez cuando lo requiera. Ese es un tema que está pendiente todavía en el Ecuador. ¿Cuánta gente no puede llegar a estos servicios? Claro, es cierto. Pero es una corresponsabilidad, doctor. Porque también hay gente que no quiere vacunarse, que no le gusta la vacuna. O sea, es una responsabilidad de cada quien. O sea, yo creo que más bien hay que concientizar a la gente de lo importante que es la salud. Y pues hay que ir chequeando que así lo cumplan. Por ejemplo, en países de Europa que tienen la salud totalmente socializada, donde toda la salud es absolutamente gratis, pero también hay gente que vigila para que la gente no se enferme. Por ejemplo, si sales al supermercado con una funda donde tú mezclas carnes con verduras, eso de allí pierde su cadena de frío y no está en una funda que realmente sea hermética, pierde su cadena y te puedes enfermar, pero si te agarran mezclando frutas con carnes, te pueden meter preso. O sea, ¿a qué voy? Que en Quito, por ejemplo, que usted es quiteño, en este momento están las graduaciones. A correr que todo es pampa, mi querido doctor. Dígame quién no va a las grabaciones sabiendo que tienen incluso un COVID positivo. Sí. Dígame quién no va. Hay gente que yo he sabido que va a graduaciones con COVID positivo. Entonces, los chicos lo que quieren es, por su misma edad, yo creo que mayormente son los jóvenes los que también han propagado esta enfermedad por sus ganas de vivir y tienen todo el derecho y toda la razón, pero realmente se ha propagado mayormente por estas reuniones y esta forma de ser de los jóvenes, ¿no? Entonces, no solamente la salud pública, porque pueden hacer todo el esfuerzo del mundo, pero si no hay corresponsabilidad, doctor, no solamente para los periodistas como lo vivíamos antes, teníamos la corresponsabilidad, todo el Ecuador tiene que tener corresponsabilidad. Eso es absoluto, es decir, el principal protagonista de la salud es la propia persona, la familia, la comunidad, no hay duda, estilos de vida saludables, pero también hay que reconocer
que hay lamentablemente un grupo de personas, la población, que tiene carencias básicas muy difíciles que le permitan tener salud. Si alguien Eso, tiene pobreza extrema, si alguien no tiene alimentación adecuada, saneamiento adecuado, vivienda adecuada, esas son estas faltas de esta falta de acceso a estos determinantes de la salud que naturalmente el Estado tiene la obligación de generar políticas que faciliten el acceso de la doctor, población a este tipo pero de ¿sabe qué? determinantes sociales. Hasta eso yo le puedo decir que está en veremos. Aquí en Guayaquil, el único barrio que nunca se enfermó de COVID es un barrio que se llama, ay Dios mío, tiene el nombre, creo que es Esmeralda, una cosa así, la gente que está me puede ayudar con el tema, porque eran tan responsables, es un barrio que realmente es suburbano, y eran tan responsables que se dedicaron a comer pescado, maní verde, mire, y a ellos no los enfermó, es nadie, como decimos en Manaví. Nadie, 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 nadie. En cambio, hay otra gente que realmente pues se pasa de sobrada y hace lo que le da la gana y yo creo que ellos son realmente los más responsables. Sí. Bueno, el tema que usted señala, por ejemplo, personas que no quieren vacunarse por un lado y personas que, especialmente jóvenes, que hacen caso omiso de estas medidas de prevención, que yo entiendo también el tema este de la fatiga pandémica, entiendo las Sí, necesidades de recreación de los jóvenes, pero me parece que no se ha insistido lo suficiente de cómo una salida de diversión puede generar, en cambio, situaciones trágicas de dolor, enfermedad, muerte para familiares. Y eso es claro. lo que ha pasado. Entonces, creo que esta corresponsabilidad ciudadana, sin duda, es necesario estimularla, no hay Sí, duda. sí, lamentablemente hay muchas cosas que están en juego. Por ejemplo, en Quito, si yo me puedo poner a las graduaciones. El colegio simplemente debería decir no hay graduaciones, pero sin embargo, ahí se pierde la parte del flujo de economía para la gente que organiza las graduaciones y una cantidad de cosas, doctor, que también esa parte está tan afectada. Entonces, aquí la única solución es vacunarse masivamente y yo creo que si hablamos de 300.000 vacunados al día, como ya lo estamos viendo, pues llegaremos rápidamente a los 9 millones que queremos, ¿no? Eso me parece que no sea muy difícil ahora. También hay que recordar 9 millones de personas con primera dosis. Tendría que clarificarse porque tenemos que avanzar al mayor número de población con 2 dosis, Es verdad. porque ahora todas las vacunas que se administran en Ecuador necesitan 2 dosis. Entonces, y también hay que considerar el hecho de que bueno, las cosas avanzan, las nuevas variantes, la posibilidad de que las vacunas efectivamente tengan que hacerse actualizaciones permanentes, en fin, todo este tipo de situaciones tienen que abordarse Manejarse. y yo creo de todas maneras que sí hay algo que tiene que manejarse como ir en una transición. Yo no me opongo, yo estoy absolutamente de acuerdo en que utilicemos escuelas, coliseos, etcétera, el mayor número de puntos de vacunación. Pero ojo, como esto va a convertirse en una actividad permanente, tienen que las propias unidades de salud, sobre todo estas pequeñas barriales comunitarias de atención primaria, ser las que puedan vacunar sistemáticamente y permanentemente, porque estaremos de acuerdo en que realmente si yo estoy viviendo a 3 minutos de una pequeña unidad de salud, no parece sensato que yo tenga que movilizarme 5 o 10 kilómetros para vacunarme cuando debería poder hacerlo en esta unidad. Lo que quiero decir es de que tiene que integrarse los distintos aspectos, tanto estos sitios masivos de vacunación como aquellos que son naturales por la propia servicio que se brinda, que es este servicio. El Ministerio de Salud Pública, realmente si algo ha aprendido en la historia es a vacunar. Si no es nuevo para el Ministerio de Salud vacunar. Yo creo que eso hay que recuperar esa potencialidad y muy pronto ya también terminar, porque mire, uno puede tener centros educativos vacunando permanentemente y luego tiene que dedicarse a sus propias actividades educativas. Entonces, ese es el paso que progresivamente tiene que hacerse y entiendo que las autoridades así lo están considerando. ¿Lo están considerando ya? ¿Sí?
Están considerándolo porque, insisto, ahora mismo en septiembre ya comienzan las clases acá en la sierra, en sitios. Entonces, en una universidad, pues no va a poder seguir manteniendo estos sitios de vacunación de manera permanente. Claro, claro. Entonces, progresivamente, ahora se justifica y está muy bien, porque tenemos que vacunar al mayor número de personas lo más rápido posible. Eso Lo está más- muy claro. Pero luego, progresivamente, pues ya quienes vayan necesitando, que hipotéticamente van a ser un menor número, esperemos que así sea, pues Ujú. ya vayan, como siempre se ha ido. Las madres llevaban a sus niños a los centros y subcentros de salud a vacunarse, y esto luego creo que debe mantenerse, y así lo han dicho las autoridades. Ahora, doctor, sí sería bueno también, ayer tuve una conversación con otro doctor y nos decía algo importante. No sé cuántas vacunas de AstraZeneca hayan llegado, pero también sería bueno acortar el tiempo entre la primera dosis de AstraZeneca y la segunda, que son muchos días, son 80 y pico de días, cuando eso alarga la vacunación para que se esté protegido pues, de una forma más amplia el ser humano, los que se vacunan con AstraZeneca, porque normalmente las otras son de 30 días de distancia entre la una y la otra dosis, ¿no? Sí, Sería bueno aproximadamente. usted que habla con todos ellos para ver si hay esa opción. No sé si el laboratorio AstraZeneca lo considere como una opción el poder vacunar más pronto entre una dosis y la segunda, ¿no? Sí, bueno, el AstraZeneca es una de las vacunas que tiene un margen de vacunación bastante amplio entre la primera y la segunda. Ahora, eso depende también de las disponibilidades. Siempre hay que recordar que finalmente, a pesar de que se ha incrementado los procesos de producción de vacunas por las empresas y laboratorios, todavía tenemos una escasez en el sentido de que hay muchísima demanda, que hay muchísima más demanda que oferta, de tal manera que también entiendo pues que el gobierno está administrando lo mejor, tuvo una mejor capacidad de gestión para poder acceder a vacunas, ¿no es cierto? Creo que el gobierno anterior algo hizo, pero no supo comunicar bien, con precisión, cuándo es que llegaban. Seguramente hoy están llegando algunas de las vacunas que se comprometieron antes, pero bueno, todo eso hace parte de este esquema en el que tengo que planificar bien y saber de cuántas vacunas dispongo, y por tanto puedo, digamos, mantenerme en estos espacios de tiempo lo más óptimos posible. Entonces, usted tiene razón, es decir, es recomendable que se, no se espere, digamos, a los 84 días que son el periodo que también se maneja, sino que se puedan administrar, y eso depende de la disponibilidad de vacunas que tengo, porque es una planificación muy detallada, es decir, a una persona tengo que vacunarle en tanto tiempo aproximadamente, y somos cientos de miles de personas los que estamos siendo vacunados. Entonces, esta logística debe considerar este aspecto que usted bien señala. Claro, doctor, antes de finalizar, y usted como experto en salud pública, ¿hay algo que nos quiera puntualizar, algo que usted sepa, relacionado al dengue, no sé, alguna enfermedad, pues obviamente que también está presente en nuestro país, endémica, o sea, que pertenece ya a nuestro país y que puede ser que se esté alborotando? Bueno, ahora mismo en las provincias de la costa y de la Amazonía es claro que ha habido una mayor presentación de casos de dengue, que eso es algo relativamente común, vamos a decirlo, ligado a una serie de procesos climáticos, etcétera. Sin embargo, yo creo que la recomendación es esa, es un sistema de vigilancia epidemiológica, en este caso con un esquema de laboratorio Ujú. suficientemente ágil. Hay que recuperar la capacidad instalada que teníamos con el Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquierdo Pérez. Hay que Pero ya está recuperar. trabajando otra vez, ya se lo recuperó, ya yo creo que las cosas ya están saliendo. Okay, en qué punto está lo de la Izquieta Pérez? A ver, es que mire, por ejemplo, ahora mismo la capacidad del Instituto de Salud Pública, del INSS, para la secuenciación genómica, ¿no es cierto?, del virus, de este Que lo que coronavirus. quiere decir el doctor Fernando Zacoto es que están identificando cuál es, si tenemos delta de plus, o sea, lo que se quiere Ajá, identificar, así, esa secuenciación que es genómica costosa, doctor, y que no la podemos dosa, hacer. compleja, Rápido, se claro. necesita ciertamente que no es que estemos en capacidad de hacerlo a gran escala en el Ecuador. No, Y eso es, exacto. por ejemplo, lo que debe fortalecerse, esa capacidad de laboratorio que tenía Lisqueta Pérez años atrás y que tiene que retomarse. Eso Lo que yo también. estoy diciendo es que hay que
retomar esas capacidades instaladas del país para poder fortalecerlas y ahora mismo pues hemos demostrado esa necesidad. Entonces, como todo el sistema de vigilancia epidemiológica. Pues es muy importante. La información epidemiológica que hemos tenido ha sido lamentablemente muy limitada, siempre hemos estado viendo la punta del iceberg. Es decir, todos los datos estadísticos estaban condicionados por esta dificultad que hay que retomar. La vigilancia epidemiológica es uno de los aspectos fundamentales de la salud pública y definitivamente pues es necesario fortalecerla para que sea la garantía, en definitiva, de protección frente a toda la ciudadanía. Muy bien, mi querido doctor, me encanta como siempre estar con usted, muchísimas gracias. Para nosotros siempre es un gusto por saber de salud pública, que realmente es lo que rige pues, a todos los ecuatorianos en relación a salud, valga la redundancia. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, UTEC, Pharmaton, Maggi, Engistol y Neurexan, VitaFoss, Diners Club, Calipto, Ceviches de la Rumiñahui, Municipio de Guayaquil y Peiles.